El otro día me encontré con un amigo de la juventud y empezamos a recordar las épocas de nuestra adolescencia o el principio de nuestra edad de adultos, y nos acordamos de que pensábamos que éramos los dueños de la verdad. Y en realidad ese tipo de actitud es una actitud común, en algunos más, en algunos menos, a todos los seres humanos. En la juventud uno está efervesciente y se transforma en un canalla, celoso de lo que sea, de la política, de la música, de la Torá, del arte. Y con el tiempo, con este amigo también veíamos que nos dimos cuenta que a veces éramos tan celosos en algunos conceptos que ahora pensamos justamente lo contrario. ¿Cómo hay que tener? Es importante cuando uno es joven tener alguna conexión con algún adulto, algún anciano, algún hombre experimentado, que nos bajen a la tierra, nos bajen los decibeles de la euforia, porque podemos cometer actos que después en el futuro vamos a descubrir que fueron errores graves. El ejemplo más interesante de esto en la historia bíblica es Pinhas. El otro día lo conté y quería compartírselo con ustedes. Pinhas, ¿se acuerdan cuando hubo una profanación grave dentro del campamento del pueblo de Israel en el desierto? Pinhas, que era el nieto de Aarón a Cohen, tomó una lanza y mató a los dos seres humanos que estaban profanando y transgrediendo, cometiendo semejante pecado en el seno del pueblo de Israel. Y Moshe Rabbenu quedó descolocado, porque Moshe no hizo nada. Moshe era anciano. ¿Por qué Moshe no reaccionó? Si Moshe era el líder. ¿Cómo que tuvo que venir el nieto del hermano para reaccionar ante un pecador? Porque Moshe, aparentemente, él no veía que era ese el camino correcto que había que hacer. Pero Pinhas estaba convencido. Es más, la Torá pondera a Pinhas que sus intenciones eran buenas y noten lot beriti shalom. O sea, Pinhas, y ahí fue que Moshe Rabbenu se asustó y tenía miedo que Dios nombre a Pinhas como líder, y un líder no puede actuar con la euforia de la adolescencia. Alejandro Magno, con la euforia de su adolescencia, que a los 25 años empezó a conquistar el mundo, perdió todo. Nunca disfrutó de su imperio, que tomó todo el mundo para después de perderlo. Entonces Moshe pide a Dios, por favor, Dios, ¿a quién vas a poner como líder? ¿Te vas a poner a Pinhas, que lo nombraste como lo ponderaste su acto? Dice, no, yo lo que quise decir que Pinhas en su euforia actuó con buenas intenciones, pero no es lo correcto. No te preocupes que Yoshua, que ya está experimentado con vos, él va a ser el líder del pueblo de Israel. Y ahí Moshe se tranquilizó. Lo interesante de esta historia es que pasaron los años y Israel entra a la tierra de Canaán, se establecen en la tierra de Canaán. 2 tribus y media quedan del otro lado del Jordán. El resto de las tribus heredan la tierra de Canaán y tienen un Mishkan, un tabernáculo donde está el centro de la espiritualidad judía que une a todas las tribus y que hace recordar que tienen un solo Dios, una sola tierra y una sola Torah. ¿Qué pasó? Del otro lado del Jordán, las 2 tribus y media, se escuchó un rumor, porque no había comunicación muy clara, se escuchó un rumor en la tierra de Canaán, en Eretz Israel, que las 2 tribus y media que están del otro lado del Jordán construyeron un Mishkan, hicieron un santuario. Se reúnen las tribus y dicen, ¿cómo? ¿Ellos van a ser otro pueblo?
¿Se van a separar de nuestra tradición? ¿Que tienen otros dioses? Se levantaron todas las tribus en armas para ir a la guerra contra las 2 tribus y media que están del otro lado del Jordán. Esto está escrito en el Tanaj. El que quiere lo puede leer. ¿Quién aparece en escena? Pinhas. Pinhas se acerca a todos los muchachos, esos adolescentes que quieren ir y clavar el romaj, clavar la lanza a los hermanos, porque están haciendo 2 pueblos. Y Pinhas les dice: muchachos, ¿qué les parece si antes de ir a la guerra no vamos una comitiva representando acá a los que estamos de este lado y para preguntarles qué están haciendo? Vamos a preguntarles, pero si nos dicen que hicieron lo vamos a ir a la guerra. Está bien, fue Pinhas. Gracias a Pinhas fueron a preguntarle y le dijeron: ¿por qué hicieron otro Mishkan? ¿Por qué están separándose del pueblo? ¿Acaso no tenemos un solo Dios? ¿Van a ustedes a dividir al pueblo de Israel? ¿Qué le contestaron los 2 tribus y media? No, Has Shalom. Nosotros vivimos del otro lado del Jordán. No tenemos el Mishkan cerca nuestro. Entonces, ¿cómo le hacemos que nuestros hijos sepan que nosotros pertenecemos a ese Mishkan que está del otro lado, a ese santuario que está del otro lado? ¿Qué hicimos? Una andarta. Hicimos un monumento recordatorio que llama la atención. No hay ninguna ofrenda, no hay ningún servicio, no hay Kohanim, no hay Leví, no hay nada. Es un monumento. Cada vez que caminamos con nuestros hijos, nos preguntan, porque una vez se camina acá por la plaza, hay un montón de monumentos, nadie pregunta nada. Pero antes no había monumentos en las plazas. Entonces, papá, ¿qué es esto? ¿Sabes lo que es esto? Esto para que no te olvides que del otro lado del Jordán tenemos un Mishkan y tenemos 10 tribus y media que están con nosotros, 9 tribus y media que están con nosotros, son parte del pueblo, pertenecemos al pueblo. Cuando escucharon eso se tranquilizaron, volvieron y hubo paz. ¿Quién fomentó la paz? Pinhas. ¿Cómo reaccionó Pinhas 40 años antes, lanzándole una sin preguntar? Esto a mí, esa es la reflexión que dejo a ustedes, que cuando nos topamos en la vida con jóvenes, o somos ancianos, evaluar si lo que estamos haciendo, estamos tan convencidos, es porque estamos convencidos, o es la euforia de la juventud que nos hace tomar decisiones que después pueden ser motivo de frustración. Entonces, el consejo es, siempre cuando uno es joven, está muy bien que tenga entusiasmo, está muy bien que tenga euforia, que esté compenetrado con lo que hace, pero de alguna manera tenemos que hacer, si somos jóvenes, buscar la manera de estar conectado con algún anciano, con alguno que tiene experiencia, con alguno que ya pasó, para no cometer una reacción impulsiva que nos haga llevar al arrepentimiento. Y si uno ya no es joven, es anciano, pero trata con los jóvenes, interactúa con los jóvenes, tiene que conocer bien este temperamento y saber cómo lidiar y cómo tratar para que la experiencia del anciano ayude a la euforia del joven, para que entre los dos se pueda tomar una decisión correcta y llevarla a cabo de una manera armoniosa y positiva para la sociedad. Shalom.